Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado de compartir este vídeo con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida y te invito a que te sientas como en casa. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar siempre. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un secreto que ha generado un montón de rumores, especulaciones y, por supuesto, revelaciones explosivas. Estoy hablando, nada más y nada menos, que del misterio que rodea a Serkan Özge y el secreto que enciende las redes. Ya saben, ese rumor que ha estado circulando, esa historia que parece que tiene a todos hablando, y que, francamente, promete bastante. En este vídeo, vamos a desglosar todo. Vamos a analizar quiénes son Serkan Özge, qué sabemos de su relación, o de su posible relación, y por supuesto, vamos a sumergirnos de lleno en el secreto. Vamos a desentrañar los rumores, las pistas, los datos que se han filtrado, y vamos a tratar de armar el rompecabezas completo. Prepárense porque esto va a estar lleno de giros inesperados y créanme, la verdad, si es que la hay, es mucho más interesante de lo que imaginan. Antes de que empecemos a sumergirnos en el drama, quiero recordarles algo muy importante: si este tipo de contenido les interesa, si les gusta el chismecito, la investigación y descubrir verdades ocultas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré trayendo más secretos, más rumores y por supuesto muchas más sorpresas. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Ahora sí, preparados, listos, ya. Empecemos a hablar de Serkan Özge y el secreto que enciende las redes. Primero hablemos de Serkan y Özge. Para muchos estos nombres pueden ser nuevos, pero dentro del mundo del espectáculo y las redes sociales, son nombres que resuenan con fuerza. Serkan, un personaje conocido por su presencia en redes sociales, es notable con sus publicaciones suelen centrarse en la imagen que proyecta es de Özge. Por su parte, es reconocida por su influencia en el mundo digital, es significativa, con sus publicaciones se centran en su imagen pública es de lo que los une o lo que supuestamente los une, es este secreto que ha estado revoloteando en el ambiente digital. El rumor comenzó. Desde entonces la especulación no ha hecho más que crecer. El interés del público se ha disparado, alimentando una vorágine de comentarios, análisis y conjeturas. El misterio se ha convertido en un fenómeno, impulsado por la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad. Se han creado perfiles de fans dedicados a investigar, analizar cada detalle y teorizar sobre lo que podría estar sucediendo. La expectación es tal que cualquier nueva pista, por pequeña que sea, se convierte en noticia y alimenta aún más la conversación online. El fenómeno El secreto ha trascendido el ámbito del chisme y ha generado un debate sobre la privacidad, la exposición mediática y la forma en que consumimos información en la era digital. Entonces, ¿qué es exactamente el secreto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Las teorías son muchas y variadas. Algunas personas sugieren que esta teoría se basa en los defensores de esta teoría señalan que otras, aún más audaces, apuntan a esta teoría se basa en los que apoyan esta teoría argumentan que lo que sí es cierto es que la información disponible es, en gran medida, fragmentada y sujeta a interpretación. Cada rumor, cada pista, cada comentario en redes sociales se convierte en un elemento más de este complejo rompecabezas. La falta de información concreta y la ambigüedad de las declaraciones de Serkan y Özge han alimentado la especulación y han generado un clima de incertidumbre que mantiene a la audiencia enganchada. La dificultad de discernir la verdad en medio de la avalancha de información y desinformación es uno de los principales atractivos de esta historia, invitando a los usuarios a participar activamente en la búsqueda de respuestas. Hemos recopilado todas las pistas que hemos podido encontrar. Fotos, vídeos, comentarios en redes sociales, declaraciones de fuentes cercanas, todo ha sido analizado y estudiado minuciosamente. Hemos revisado cada detalle, cada expresión, cada gesto, tratando de encontrar patrones y señales que nos permitan acercarnos a la verdad. Hemos consultado fuentes de información confiables y hemos contrastado la información para evitar la difusión de rumores falsos. Nuestro objetivo es ofrecerles una visión lo más precisa y completa posible de este misterio. Por ejemplo, ¿recuerdan la foto que subieron a? Claro que sí.
En la foto se veía a Serkan y Ozge. Esto, por supuesto, encendió las alarmas y desató una ola de comentarios y especulaciones. Algunos decían que la foto era una simple casualidad, otros aseguraban que era a la prueba definitiva de que algo más estaba pasando. El análisis de la foto se convirtió en una obsesión para muchos. Se examinaron los detalles del entorno, la ropa que llevaban, la postura de sus cuerpos, la expresión de sus rostros. Se crearon debates sobre la veracidad de la foto, sobre si había sido retocada o manipulada. La foto se convirtió en un símbolo de este misterio, en un punto de partida para una investigación más profunda. La imagen, que en un principio podía parecer inocente, se transformó en un objeto de estudio y en una fuente inagotable de interpretaciones. Luego, tenemos los comentarios en Twitter. Los rumores se multiplicaron y la gente comenzó a buscar desesperadamente más pistas. Los hashtags relacionados con el tema se volvieron tendencia, generando un flujo constante de información y debate. Los usuarios compartían sus hallazgos, sus opiniones, sus teorías. Se crearon hilos de conversación interminables, donde se analizaban cada detalle, cada palabra, cada emoji. Twitter se convirtió en un epicentro de la especulación, en un espacio donde la comunidad online colaboraba para desentrañar el misterio. La rapidez con la que la información se difundía y la participación activa de los usuarios hicieron de Twitter una herramienta fundamental para entender este fenómeno. También hay que tener en cuenta los posibles testigos y las declaraciones. Es importante ser muy cautelosos con este tipo de información, ya que a menudo puede ser sesgada o incluso falsa. La veracidad de estas declaraciones es difícil de comprobar, y es crucial tener en cuenta la posibilidad de que estén influenciadas por intereses personales o por el deseo de generar polémica. La reputación de la fuente, la coherencia de las declaraciones y la existencia de pruebas que las respalden son factores importantes a considerar al evaluar la credibilidad de esta información. Es fundamental contrastar la información con otras fuentes y evitar caer en la trampa de los rumores infundados. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Realmente hay un secreto? ¿O es todo un montaje? Para tratar de responder a estas preguntas, vamos a analizar los factores clave. Primero, la ambigüedad deliberada. Tanto Serkan como Ozge o sus equipos han sido bastante cuidadosos en no aclarar la situación. Esto, por supuesto, alimenta el misterio y mantiene a la gente interesada. La ambigüedad es un arma de doble filo, puede generar más curiosidad, pero también puede generar frustración. Esta falta de transparencia ha sido estratégica, permitiendo que la especulación se mantenga viva y que el interés del público no decaiga. Evitando declaraciones contundentes, han mantenido la incertidumbre y han generado un juego de interpretaciones constante. La ambigüedad ha sido clave para mantener el misterio y para que la historia siga siendo tema de conversación. La ambigüedad deliberada, la no confirmación de los rumores, la evasión de preguntas directas, todo ello contribuye a que la audiencia se mantenga expectante y a que el misterio continúe creciendo. Esta estrategia, aunque arriesgada, ha demostrado ser efectiva para mantener la atención del público y para generar un debate constante en las redes sociales. Segundo, el papel de los medios y las redes sociales. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, han jugado un papel importante en la difusión de los rumores. Los hashtags, las tendencias en Twitter, los artículos en línea, todo ha contribuido a crear este furor. Los medios han amplificado la historia, convirtiéndola en noticia, en tema de debate y en un fenómeno viral. La información se ha propagado a una velocidad vertiginosa, alimentando la especulación y generando un interés masivo. La cobertura mediática ha sido constante, publicando noticias, análisis y opiniones sobre el tema. Los medios han utilizado las redes sociales para difundir la información, generando un ciclo de retroalimentación que ha intensificado el fenómeno. El papel de los medios ha sido fundamental para mantener el interés del público y para convertir el secreto en un tema de conversación recurrente. La creación de contenido relacionado con el misterio, la especulación sobre lo que podría estar ocurriendo y la publicación de cualquier nueva pista ha contribuido a que la historia siga siendo relevante y atractiva para la audiencia. Tercero, la reacción del público. La gente ama los secretos, los misterios y las historias de amor. Esta historia en particular, con sus posibles giros dramáticos, ha logrado capturar la atención de mucha gente. La curiosidad humana, la fascinación por lo desconocido y el deseo de descubrir la verdad son elementos que han alimentado este fenómeno.
El público se ha involucrado activamente en la búsqueda de respuestas, compartiendo sus teorías, sus opiniones y sus hallazgos. La participación del público ha sido clave para mantener el interés y para que la historia siga siendo relevante. La gente se siente atraída por el misterio, por la posibilidad de desentrañar un secreto y por la emoción de participar en una investigación. El público ha contribuido a crear un ambiente de expectación y de debate constante. La historia ha resonado con el público, conectando con sus emociones y generando un fuerte interés en lo que podría estar sucediendo. La combinación de elementos como el misterio, la posible historia de amor y la participación activa del público ha convertido esta historia en un fenómeno de gran alcance. En este punto, después de analizar todas las pruebas y considerar todas las posibilidades, ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, la verdad es que la respuesta no es fácil. Es muy probable que aún no sepamos la historia completa. La información disponible es limitada y la especulación es alta. Es importante recordar que la información que tenemos se basa en rumores, especulaciones y pruebas indirectas. No tenemos acceso a la verdad completa y es posible que nunca la tengamos. La falta de confirmación oficial y la ambigüedad de las declaraciones de los implicados dificultan aún más la tarea de llegar a una conclusión definitiva. Es crucial mantener una actitud crítica y evitar sacar conclusiones apresuradas. La complejidad del caso y la falta de información clara nos obligan a ser cautelosos y a considerar diferentes posibilidades. La verdad podría ser mucho más simple o mucho más compleja de lo que imaginamos. La respuesta definitiva podría estar en manos de los propios protagonistas o podría permanecer oculta para siempre. Podemos decir que. Pero es muy importante recordar que todo esto son conjeturas y rumores. Necesitamos más pruebas para tener una imagen más clara. Es esencial mantener una actitud crítica y no dejarnos llevar por las emociones o por la especulación. Debemos ser conscientes de la posibilidad de que la verdad sea diferente de lo que creemos y de que la información que tenemos no sea completa. La investigación continúa y con el tiempo podríamos tener más información para confirmar o desmentir nuestras conclusiones. La prudencia y la objetividad son fundamentales en este tipo de casos. Es muy probable que este secreto siga siendo tema de conversación en las redes sociales por un tiempo. Las actualizaciones, los nuevos detalles y las posibles revelaciones mantendrán la intriga. El misterio continuará generando debate y especulación. La comunidad online seguirá analizando cada detalle y buscando nuevas pistas. El interés del público no decaerá y la historia seguirá siendo relevante. La posibilidad de nuevas revelaciones y la constante búsqueda de la verdad mantendrán la atención del público. La naturaleza enigmática del secreto y la falta de respuestas definitivas garantizarán que la historia siga siendo tema de conversación durante mucho tiempo. La historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno duradero, alimentando la curiosidad y el interés del público durante semanas, meses e incluso años. En conclusión, hemos recorrido un camino lleno de misterio y especulaciones. Hemos analizado a Serkanozge y el secreto que enciende las redes. Hemos desglosado los rumores, las pistas, los comentarios y las posibles interpretaciones. Hemos explorado las diferentes teorías y hemos evaluado la información disponible. Hemos comprendido el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la difusión de esta historia. Hemos analizado la reacción del público y hemos tratado de llegar a una conclusión, aunque ésta sea provisional. Hemos aprendido sobre la importancia de la prudencia, la objetividad y el espíritu crítico a la hora de consumir información. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de los secretos, el poder de la especulación y la fascinación por el misterio. Hemos participado en un viaje emocionante lleno de giros inesperados y de sorpresas. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Siempre es importante mantener una mente abierta y ser crítico con la información que encontramos en Internet, especialmente en redes sociales. Les recuerdo la importancia de contrastar la información, de no creer todo lo que vemos y leemos y de ser conscientes de la posibilidad de que la verdad sea diferente de lo que imaginamos. Es fundamental desarrollar un espíritu crítico y de análisis, que nos permita distinguir la información fiable de la especulación y de los rumores infundados. La prudencia y la objetividad son herramientas esenciales para navegar por el mundo digital. Recuerden que la información que encontramos en Internet puede ser manipulada o incompleta,
y que es responsabilidad de cada uno de nosotros verificarla y analizarla antes de tomarla como verdadera. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay un secreto real? ¿Qué teorías tienen? Déjenmelo saber en los comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y discutir estos temas con ustedes. Compartan US teorías, sus hallazgos, sus ideas y sus puntos de vista. La participación de ustedes es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que podamos seguir desentrañando misterios juntos. No duden en expresar sus opiniones, en debatir y en compartir sus conocimientos. La diversidad de perspectivas enriquece el análisis y nos permite acercarnos a la verdad de una manera más completa. Espero sus comentarios con entusiasmo y estoy deseando leer lo que piensan. Y por último, pero no menos importante. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que suscribirse al canal es una forma de apoyar mi trabajo y demostrar su interés por este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de esta historia. La suscripción, los me gusta y los comentarios son una fuente de motivación para seguir creando contenido. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.